Pues Chavita, vamos a la tercera parte de este Cultivando 13. Sí, y ya nuevamente te toca presentar a nuestro ideólogo. Sí, con mucho entusiasmo de tener nuevamente a Roy Blázquez para que nos hable un poquito de lo que es la depresión, ya que a fin de año, inicios de año, con esto de la cuesta de enero, las navidades, hay mucha gente que se tiende a deprimir, ¿no? Sí, justo pues queremos traer a Roy para que nos hable un poquito de la depresión y pues qué puedo hacer para superarla si me encuentro en depresión. Y bueno, pues un poquito de datos como de meditación y eso que ya nos había platicado en estos Cultivando la Mente el buen Roy. ¿Cómo estás, Roy? Hola James, hola Chava, gusto saludarlos. Hola, Roy, ya nos le habías la meditación, qué bueno que ya nos la traes ahora sí. Claro que sí, gracias por la invitación otra vez. Pues vamos a platicar de depresión, que yo lo veía y estaba leyendo hace unas horas de que la Clínica Mayo habla de trastorno afectivo estacional con la depresión de fin de año. Y justo me gustaría empezar en este punto. ¿Cuándo se da una depresión y cuáles son los signos? ¿Qué es una depresión? ¿Cuáles son los principales signos para saber que estoy deprimido y qué puedo hacer para erradicarla, Roy? Sí, pues mira, hay que diferenciar primero de tristeza contra depresión, ¿no? La tristeza se puede dar de manera cotidiana. Creo que es importante entender que somos seres fluctuantes y las emociones siempre están en movimiento, ¿no? Entonces hay rachas en las que uno no se siente tan bien, habrá momentos mejores. Entonces creo que eso es primero importante. Ahora ya un poco adentrándonos en cuestiones como depresivas como tal, sí habría que tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Y esto no solo con la depresión, sino con todas las patologías. Pero algo que, si mal no recuerdo, ya les había mencionado en las sesiones pasadas, es que clínicamente se toma como 6 meses como media para considerar algún trastorno crónico, ¿no? Okay. Esto quiere decir que ya tiene afectaciones que han llevado un periodo determinado y significativo, y por ende habría que ya darles atención, ¿no? Entonces, una es eso, el tiempo, ¿no? O sea, que un día llegue y me sienta triste porque tuve un día pesado, pues no, definitivamente no es depresión, ¿no? Tiene que ver con un mayor tiempo. Y la otra sería la sintomatología, ¿no? Los signos que las personas presenten. Y estos varían, pero hay varios que se pueden identificar, ¿no? Y que son bastante constantes. Casi siempre se altera el sueño, la manera en la que dormimos. Puede haber insomnio o todo lo contrario, puede haber un exceso de sueño, mucha fatiga. Okay. Evidentemente los dos se pueden dar, ¿no? A lo mejor uno puede dejar de dormir, pero se duerme muy tarde y después despierta cansadísimo, es decir, un desbalance en el sueño, ¿no? Acentuado. Otra tendría que ver con, también puede presentarse algunos estados como de ansiedad, de mal humor, estar irritable, ese también es muy común. Otro síntoma es también la falta de interés en cosas que a lo mejor nos llamaban la atención antes, ¿no? Y en general es un estado de apatía y de, pues, se pierden un poco las ganas de vivir, nada tiene en realidad sentido, ¿no? Entonces creo que a grandes rasgos esos son los síntomas y habría que ver ya caso por caso, ver cómo es que se puede tratar. Okay. ¿Y existen como grados de depresión o...? Sí, buena pregunta. Generalmente, o sea, se tendría que ver caso por caso, precisamente porque habrá personas que presenten, a lo mejor hay personas que toda la vida han estado con algún grado de depresión, que tienen ese tipo de personalidad, que a lo mejor tienden a disfrutar menos la vida, a lo mejor a ver todo de manera más negativa, a no estar tan motivados. Y esto lo podemos ver en personas que a lo mejor llevan así 10 años y más sin embargo no por eso dejan de trabajar o no por eso dejan de tener vínculos sociales y parecerían estar normales, ¿no? Sí, porque ¿en qué momento es, sabes qué? Esto que me está pasando, y como tú decías al inicio,
pues es motivo de un tema de que pues me sentí triste por algún evento o me siento triste constantemente y cuánto tiempo constantemente me tengo que sentir triste para ser determinado con depresión. O sea, algún evento, por ejemplo, yo he visto mucho que cuando algún familiar querido fallece o algo así, pues tienes una tendencia a entrar en depresión, ¿no? Sí. Bueno, ahí son como dos preguntas, ¿no? Voy a ir primero con la de, por ejemplo, alguien se muere, ¿no? Hay un duelo en la vida de alguien. Sí. Y los duelos, definitivamente hay un pico de depresión en la vida de el sujeto, y esto toma aproximadamente, a ver, esto es una medida, les digo, un poco arbitraria y es una media, pero se da de la misma manera 6 meses, ¿no? Entonces, digamos, se te muere alguien, obviamente vas a tener un periodo de muchísima tristeza, de muy poca motivación. Más sin embargo, si eres mentalmente saludable, entre comillas, en unos 6 meses tendrías que estar mejor y tendrías que ver el resultado, ¿no? La persona podría ver hacia atrás y decir, hace 6 meses no me podía ni levantar de la cama, ahora sigo sintiendo el pesar, sigo sintiendo tristeza en ocasiones. Sin embargo, ya estoy con mis actividades, le entusiasman otras cosas, ¿me explico? Es muy claro para la persona y para los demás también que la depresión fue causada por eso, pero lo importante es que eso, aunque ese acontecimiento lo puso triste y lo deprimió durante algún tiempo, no es aquel que define su vida. Tiene otros aspectos de la vida los cuales lo motivan y de ahí es de donde se agarra para poder salir. Alguien con una depresión mayor no encuentra estos puntos o estas otras áreas de la vida que puede agarrarse, de las cuales puede agarrarse para encontrarle sentido, ¿no? Okay. Esta es la primera pregunta que habías hecho. Y bueno, un poco respondiendo a la segunda pregunta de James, que tenía que ver un poco con cuándo darse cuenta si ya es un poco más grave. Sí tendría que ver con a lo mejor una sintomatología más aguda. Esto quiere decir con una sintomatología que se vuelva muchísimo más fuerte y que esto pueda desembocar en ya ocasionarse un daño, ¿no? De manera grave, en donde ya podemos ver a lo mejor un intento de suicidio, autoflagelación, donde hay un aislamiento social muy acentuado, en donde ya hay un desgaste grave mental y físico, ¿no? Totalmente. ¿Me vas a preguntar? Ahora, yo quería irme un poco, Roy, al tema de las causas. ¿Cuáles son las causas que provocan un esquema depresivo? Mira, dependiendo de por dónde lo veas, yo diría que lo podemos dividir una en la parte como biológica, otra la parte social, y otra parte la parte mental, que definitivamente se alimentan la una a la otra, ¿no? En la parte biológica sí tiene que ver con los hábitos, ¿no? De día a día, los antecedentes genéticos y familiares, es decir, si uno pudo tener a parientes con historial depresivo, evidentemente se suma, ¿no? La dieta. O sea que a veces es clínico, digámoslo así. Y entonces a veces puede ser como hereditario o realmente podría no tener unas causas tan obvias, como decían, como la pérdida de un familiar o por una crisis económica, ¿no? A veces simplemente viene con uno mismo, ¿no, Roy? Sí, o sea, lo que demuestran los estudios es que sí hay una carga hereditaria significativa, ¿no? Más sin embargo, como en cualquier patología, todas estas distintas áreas tienen su parte, ¿no? O sea, a lo mejor una persona que tiene una carga hereditaria, pero tiene un entorno social favorable y a lo mejor una dieta sana, etc, me voy a entender, no llega a desembocarse este tipo de patología. Más sin embargo, claro que es determinante. Entonces hay otra cosa por la que yo veía y había estado leyendo, digo, nosotros casi no sufrimos de eso aquí en México porque estamos muy pegados al Ecuador, pero tenemos allá nuestro enviado especial a Chavita ahí en Alemania. ¿Tú cómo observas, Chavita, que sí hay depresión más cuando en los inviernos pues dura menos la luz del sol que en los veranos? Sí, definitivamente.
Se nota mucho, primeramente porque dura mucho menos el día, el frío que no te permite salir con tanta comodidad para hacer actividades como en el verano. Pues el verano está lleno de actividades, fácil conocer gente. Y durante el invierno, pues como que todos se recluyen en su casa, y si no cuentas con un círculo cercano a veces o con un deporte, una actividad que tengas semanal, sí te da un bajón y como que tiendes más, como dice Roy, a comer más, ves más movies en tu casa, comes peor, uno sube de peso, se siente como con menos ganas de salir. Y eso tiene que ver precisamente con lo que, con la pregunta, o sea, está la parte como biológica y esta sería como la parte social o externa, ¿no? En donde definitivamente el medio ambiente tiene un peso muy grande en estas patologías, ¿no? Estos países como México, a pesar de las carencias que tenemos a nivel económico, a nivel social, mucha gente de hecho viene a este país. ¿Por qué? Porque hay sol. ¿Por qué? Porque tienes unos paisajes hermosos y no hay que olvidar que al final de cuentas ese tipo de cosas son las que a veces sí necesitamos los seres humanos para poder disfrutar un poco más la vida y estar motivados. Totalmente. Y creo que finalmente la tercera, que es la parte como mental, ya tendría que ver con un poco con la construcción que cada quien hace de su realidad. Y la pregunta, por ejemplo, sería ¿por qué a una persona un hecho similar a la de otra le impacta de una manera mucho peor, ¿no? Es decir, a lo mejor una persona que se le muere a la mamá a los 35 años se deprime, a diferencia de una persona que tiene 35 años y se le muere su mamá y a lo mejor solamente se siente triste por 2 meses, ¿no? Y me imagino que también las expectativas que tenemos con uno mismo, ¿no? O sea, a veces no acceder a cierta posición social o no poder comprar, por ejemplo, como ahora en las Navidades hay personas que pues no tienen los recursos para comprar para sus hijos, ven todo este tipo de anuncios y películas en las que todas las personas compran y regalan. Eso también yo creo que influye en no llegar a cierta posición social, ¿no? O embonar. Sí, o sea, yo creo que ya metiéndonos un poquito más al tema de la depresión o trastorno afectivo, esta parte del trastorno afectivo en la temporada navideña o de fin de año, tiene que ver con esto, ¿no? Con un buen de factores, que uno es la exigencia de cumplir con un estatus, las exigencias capitalistas de el sistema, en donde para ser felices hay que adquirir bienes, y entonces a lo mejor en este caso, en ese ejemplo que das, la persona que quiere adquirir ciertos bienes, a lo mejor para su familia o para sus seres queridos, no se encuentra en las condiciones de hacerlo, y entonces viene ahí digamos un castigo autopunitivo de su parte, es decir, él mismo se castiga y entonces empieza a agredirse a sí mismo y sentirse triste. Creo que hay varios factores, aparte de ese, de que en estas épocas se vuelva una época complicada para este tipo de trastornos, precisamente porque es como una especie de respiro de la cotidianidad, en donde en ocasiones tiene que ver con la parte económica, a veces también es un tiempo para que a lo mejor los que no están acompañados puedan sentir más que no están acompañados y sientan la soledad. O sí, aquellos que sí, en las vacaciones, también la familia que se junta y es la familia bella, entre comillas, y de repente se juntan y en realidad se acuerdan cada Navidad de los grandes problemas familiares que tienen y de por qué viven a lo mejor de una manera más desgraciada, en la que se les olvida en la cotidianidad del año. Llega un momento quizá en el que ya dejamos de evadir, ¿no? Cuando son vacaciones, se te olvida todo con el trabajo, estar ocupado, y en un momento en el que tienes tiempo para reflexionar, ves todos tus problemas llegándote, ¿no? Yo creo y luego también que en estas fechas, ¿no? En las fechas de las fiestas decembrinas, pues se da más el tema de las reuniones y hay un mayor consumo de alcohol. Y también yo creo que el consumo de alcohol tiene un impacto sobre el tema depresivo, ¿no, Roy? Pues sí, las sustancias, aunque a veces pueden disfrutarse mucho, evidentemente no le hacen bien al cuerpo, ¿no? Y mucho menos si son en exceso, al cuerpo y a la mente, que están conectados, son uno mismo, ¿no? Pero es interesante porque entonces es un poco como el huevo y la gallina, que es primero, ¿no? ¿Qué es primero?
el consumir alcohol y deprimirse, o consumir alcohol o drogas porque uno ya está un poco deprimido y quiere olvidarse de o no quiere ver, ¿no? Entonces creo que es interesante que lo menciones porque definitivamente es otro factor que se suma a este tipo de trastornos. Oye, Roy, yo había leído y quería consultarlo contigo. Yo leí que no es bueno dormir con la tele prendida porque, bueno, algunos estudios decían que el cuerpo necesita generar producción de una sustancia que se llama melatonina, pero que esa sustancia el cuerpo la produce en un estado de relajación que idealmente es cuando te quedas profundamente dormido en un escenario completamente oscuro. Por eso apagas tu habitación cuando te duermes. Y decían que cuando tú te quedas con la tele prendida, pues no permites que el cuerpo entre en ese estado y por lo tanto no produces melatonina y eso te puede provocar depresión. ¿Qué opinas de esto? Es algo que veníamos mencionando en los cultivando la mente anteriores, ¿no? La parte de el uso de pantallas, las tecnologías, lo que hace una pantalla más antes de dormir. Bueno, no es que lo haga más bien es que si uno va a dormir, lo que debería estar buscando es que nuestra actividad mental disminuya, así como la actividad física. Entonces, lo único que estás haciendo cuando estás viendo una pantalla es que estás estimulando la mente. Y al estimularla, digamos que favorece a esta actividad mental constante, donde probablemente no sea tan fácil dormirte, no sea tan fácil dormir profundamente. ¿Y qué pasa si hago esto todos los días? Pues que sí, mi sueño se puede ver alterado. Ahora, esto no quiere decir que todos los que algún día veamos tele en la noche nos pase eso. Habrá gente que no le afecte. Más sin embargo, sí es algo que puede afectar y que a la larga sí puede traer un detrimento en el descanso. Y si el sueño no es reparador, digamos que el sueño es de las cosas más importantes para reparar nuestro cuerpo y nuestra mente. Es como el psicólogo cuando soñamos, es como este psicólogo que nos permite elaborar aquello que pasó durante el día y de alguna manera procesarlo, revivirlo y de ahí pues ya levantarse reparado a nivel mental y a nivel físico. Entonces, si tú no le permites al cerebro generar melatonina y que descanse bien, pues al día siguiente probablemente no te sientas tan bien, y si eso lo vuelves un poco una bola de nieve, pues sí, tu sueño se va a ver pues afectado de manera crónica en algún momento, ¿no? Oye, Roy, y yo tengo una duda, por ejemplo, hablando, digamos, un poco del otro lado, si yo veo que un amigo está, digamos, deprimido, porque me ha tocado ver de personas que uno empieza a notar que están deprimidas, pero en vez de que se acerquen a ti, o sea, uno intenta buscarlas, pero buscan siempre pretextos para alejarse. ¿Existe como algún, pues no sé si técnica, pero digamos alguna forma de acercarse a estas personas, hacerlas entender o ayudarlas, digámoslo así, no sé? Sí, o sea, más bien cómo se puede ayudar a personas que de alguna manera tú ves que tienen una depresión de manera clara y sientes que no hay manera de abordarlas o... Sí. ¿Cómo es la manera de abordarlas? Eso, perdón. Está mejor dicho así. Pues mira, a ver, dos cosas. Una es, creo que no siempre se puede detectar si alguien está deprimido, ¿no? Hay ocasiones en donde habrá gente que veamos muy alegre. Y esto pasa muy seguido, ¿no? Nos han enterado de casos en donde hay gente que parece estar muy alegre, ser una persona súper feliz, muy motivada, y de repente se suicida y dicen, ¿qué pasó? No, pues la verdad es que siempre estuvo bien triste y no podía hablarlo, ¿no? Entonces, a lo que voy con eso es que, bueno, primero es la detección. Creo que hay que tener cuidado, ¿no? Ahora, si ya claramente sabemos que hay alguien que está deprimido y es alguien cercano, un amigo, evidentemente habrá personas que estén deprimidas a los que les sea más fácil buscar ayuda y otros a los que no. Entonces, si a estos que no les es fácil buscar ayuda empiezan a ser más esquizoides, más encerrados, empiezan a apartarse de los amigos, de los familiares, creo que sí es importante pues hasta insistir, ¿no? Como amigo o como pareja o familiar, hablar con honestidad. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Oye, ¿cómo estás? Estoy para ti.
lo que necesites y a lo mejor ser honesto en el sentido de poder transgredir a veces y decir, creo que necesitas esto, te veo deprimido, ¿cómo le podemos hacer? Y creo que no está tampoco de más, si vemos que ya es un caso grave o estamos muy preocupados, pues hablar con los demás que están a su alrededor, ¿no? Ya sean familiares, ya sean otros amigos. Yo me sentiría con toda la libertad de hacerlo mientras sí hay un trastorno, ¿no? Ok. También habría que ver caso por caso. Y bueno, por ejemplo, Roy, así ya tomando como de otro lado, dicen que también suena a lo mejor raro porque llorar pues tiene que ver con justo estar triste, que a lo mejor ahí es donde, como dices tú, uno no distingue estar triste y estar deprimido. Yo me acuerdo mucho que cuando falleció mi abuela, según recuerdo, no lloré mucho y años después como que me acordé de ella, tuve como de esas un lapso en el que tuve muchas memorias de ella y me dio por llorar, lloré así 1 hora. Me acuerdo justo estaba viendo la película de Big Fish. Es una película un poco melancólica, quizá no tan melancólica, pero la sentí muy pesada. Y muchos lloré. años fue de tus películas favoritas. Fue de mis películas. Y después de llorar esa vez viendo esta película, al otro día me sentí renovado. Creo que ese ejercicio de llorar a veces es bueno, ¿no? Muy interesante pregunta. Y gracias por compartir igual, porque luego pues no es fácil decir esas cosas. Pero sí, creo que uno de los grandes problemas, porque al final de cuentas la depresión también llega a ser una alarma de algo que no está bien, tiene que ver con dejarnos sentir. Y hoy en día y muchas de las patologías en realidad son ocasionadas por el exceso de razón, de uso de la razón, de dejar de sentir nuestro cuerpo, de dejar de sentir lo que está pasando, de querer evitar el dolor psíquico, ¿no? Entonces, en realidad la depresión es una especie de adormecimiento en donde empezamos a dejar de vivir, de querer vivir, de encontrar sentido por algunos hechos que no queremos afrontar, asimilar o a lo mejor aceptar. Y la depresión se vuelve una especie de tristeza, y esa tristeza se vuelve enojo que simplemente nos estamos tragando nosotros mismos en caso de que estemos deprimidos, ¿no? Entonces se vuelve como una especie de autocastigo, de un enojo que no sale, ¿no? Entonces creo que es muy importante eso que dices, porque al final de cuentas la cura iría por ese camino, ¿no? Por el ser capaz de poder experimentar eso que nos ha dolido, y a partir de tramitarlo y de aceptarlo, es como eso se puede mover y uno puede empezar a encontrarle sentido otra vez a las cosas, ¿no? Entonces creo que tiene que ver con eso. Ahora, es algo que se dice muy fácil, mas sin embargo no pasa así, ¿no? Hay cosas que son muy dolorosas, hay cosas que a veces nosotros mismos no nos permitimos de manera inconsciente sentir, pero al final de cuentas tiene que ver con eso, el sentir más que pensar, ¿no? Ok, está interesante eso, sí, porque hay gente que dice que no puede llorar, por ejemplo, ¿no? Sí, bueno, hablamos de tabús y de cosas, no solo porque nos podemos meter en 1000 temas, ¿no? En cuestiones de masculinidad, porque a los hombres nos es difícil llorar en frente de otros hombres o otras personas, porque se les ha permitido más a las mujeres, o socialmente porque está mal visto en general verse débil o verse vulnerable, cuando al final de cuentas esas emociones existen y existen por algo, ¿no? No todo el tiempo podemos estar bien o sonriendo, que es también algo que se nos enseña en todos los días, ¿no? En la cotidianidad, a reírnos todo el tiempo. ¿Por qué no estás feliz? ¿Por qué no amaneciste feliz? ¿Por qué no te ríes, no? O sea, creo que en nuestra cultura se nos ha maleducado a no poder sentir lo que queremos sentir y no darnos ese lugar a nosotros primero que a los demás. Totalmente. Y no respetarnos, ¿no? Hasta saludar y decir siempre estoy bien, ¿no? Oye, Roy, y yo supongo, y yo lo que he leído en muchos documentos y páginas de internet sobre este tema, es que esto, a raíz de la pandemia del COVID-19, se volvieron índices muy altos de depresión y ansiedad derivado del confinamiento, ¿no? Sí, la cuestión ahí es un poco, supongo que la pregunta es ¿qué pasó, no? Sí. Mira, habrá
varias teorías, pero supongo que a grandes rasgos todas apuntan más o menos al mismo lado, ¿no? Veníamos funcionando, entendiendo la vida de una manera determinada durante décadas, ¿no? Cada quien con su edad correspondiente, y de repente llega el COVID y nos hace vivir de una manera totalmente diferente. Nos encerramos en casa, dejamos de socializar de la manera que hacíamos, dejamos de ver a mucha gente que queríamos o que no queríamos, dejamos de trabajar de la manera en la que trabajábamos. Y entonces creo que abre un espacio un poco en el sentido de lo que platicábamos de la Navidad, ¿no? Y de las vacaciones, que de repente pueden dar la posibilidad de mirar y de sentir más, porque tenemos como una especie de respiro y de aire en donde podemos vernos más a nosotros. Y aparte, estando encerrado, conviviendo a lo mejor con una persona, o los que tengan familia, solo con la familia, y el tiempo que duró, creo que fue un gran lapso de tiempo en donde volteamos cada quien a vernos a nosotros mismos muchísimo más de lo que haríamos si estuviéramos en la cotidianidad, ¿no? Entonces creo que eso fue lo que provocó muchos divorcios, muchas separaciones. Ahora, y eso también a mí me gustaría tratarlo. ¿Las mujeres son más propensas a sufrir depresión que los hombres? Yo había leído que sí, pero me gustaría más saber tú. Pues yo más bien diría que, a ver, hoy en día es peligroso también dividir la parte como del género, porque de lo que se está tratando en realidad es ya no de dividirnos en ese sentido, pero yo sí me atrevería a decir que también por lo mismo creo que se ha permitido, no es que las mujeres estén más deprimidas o se depriman más bien creo que podemos ver más a las mujeres deprimidas porque se les permite más en sociedad verse tristes o verse llorando o verse débiles. ¿Me explico? Creo que ese sí es un punto, pero justo coincido en la parte social, pero creo que en la parte, digo, y no soy médico ni soy experto en temas de salud, pero naturalmente la mujer sufre cambios hormonales, digamos, y mayores cambios hormonales en comparación de lo que los hombres. O sea, digamos, el tema de la menstruación, el tema de un parto, el tema de la menopausia, o sea, el tema incluso hay una depresión llamada posparto que sufren muchas mujeres. Entonces, o sea, digamos, estos cambios hormonales tan bruscos que sufre una mujer en su vida, digamos, natural, en su vida ordinaria, que son mucho mayores que los hombres, pues a mí, o sea, me harían ver como que científicamente las mujeres tienen una tendencia mayor a sufrir depresión que los hombres, ¿no? Uh-huh. Mira, yo no me atrevería a decirlo así, porque hay muchísimas corrientes científicas, filosóficas, sociales que en este momento están como contrapunteando esa visión. Más sin embargo, sí me atrevo a decir que funcionan de una manera diferente, ¿no? O sea, yo sí creo que la biología determina muchas veces y que al final de cuentas nuestras biologías son diferentes, ¿no? Difieren. Okay. Entonces yo sí creo que hay un funcionamiento diferente y que esto sí tiene un impacto en la vida anímica de los hombres y de las mujeres. Quizá ya no sería una depresión crónica si es hormonal, ¿no? Sería más bien un lapso. Pues eso es digámoslo así. Sí, es como un señalamiento, ¿no? Eso creo que es un buen señalamiento el que has, chaval. Sí, porque precisamente hasta qué punto el que a lo mejor una persona esté una semana sintiéndose triste o haciendo, entre comillas, drama, apunta a una depresión como tal, más a un estado normal donde a la próxima semana estará de otra manera, ¿no? Ok. Y bueno, ahí también nos gustaría pedirte, Roy, no sé si tengas como algunos consejos o maneras para lidiar con la depresión si ya nos empezamos a sentir mal. ¿Hay alguna manera de manejarlo de una mejor manera? Uno, yo creo que buscar ayuda es lo mejor. O sea, en dado caso de que haya alguien que se sienta realmente mal y que lo pueda identificar,
creo que es el buscar ayuda y el poderse sentir vulnerable en frente de otros, ¿no? Porque muchas veces eso se vuelve parte del problema. Alguien que se siente terrible, pero entonces se castiga porque no puede salir de ello como él quisiera, como ella quisiera, o solito, o porque le da pena y le da miedo, y entonces también el que le dé pena y le dé miedo es parte de cómo se castiga. Me explico, como una bola de nieve en donde se vuelve parte de la depresión. Entonces creo que lo primero es aceptarse vulnerable y humano como todos, y poder ir con la persona a la que más confianza le tengamos o con las que sean, y decirle: me siento mal, necesito ayuda, ¿no? Creo que el problema a veces es cuando la persona se siente sola, que eso también es luego causa de depresión, ¿no? Que dice, bueno, quiero buscar ayuda y no encuentro a quién. Creo que ahí es cuando deben de buscar un especialista, y sé que es lo más difícil, como aceptar o querer ayuda. Creo que ese es el primer paso para la solución, aunque suene un poco cliché, pero es verdad, ¿no? Y la otra es que a lo mejor podríamos, hay un par de técnicas, un par de tecniquitas de respiración que les puedo dar para no depresiones crónicas, ni mucho menos, pero para a lo mejor dormir mejor y a lo mejor darnos un boost al principio del día para estar un poquito más motivados. Pues venga, Roy. Sí, súper bueno. Bueno, estas son 2 técnicas de respiración que a lo que apuntan es precisamente la primera, que se llama 10-20-30. Es para un poco activar el sistema nervioso periférico y sentirse motivado, sentirse más despierto y poder dar un empujón, ¿no? Y esto lo pueden hacer todas las mañanas. Pueden hacerlo acostados o sentados en un lugar cómodo. Si lo hacen sentados, traten de estar reclinados porque van a inhalar mucho oxígeno y entonces pueden marearse un poquito, pero no pasa nada. Okay, entonces el sistema 10-20-30, primero tienen que hacer 10 respiraciones fuertes, inhalaciones por la boca y sueltan inmediatamente, ¿no? Hacen 10, el número 10, vuelven a hacer una 11ava y retienen la respiración por 10 segundos. Okay. Después liberan y hacen lo mismo con 20, retienen 20 segundos y hacen lo mismo después con 30, ¿no? Okay. Esto lo que va a hacer es que va a meterles una especie de boost, literalmente. Es como una especie de, drogarse un poco con oxígeno de manera natural, y lo que hace es que te va a activar, te va a despertar, ¿no? Okay. A veces está bueno. Sí, puede haber un poco de hormigueo, pero bueno, la verdad es que es interesante y sí se siente en el cuerpo, ¿no? Y la otra sería un poco lo contrario, para a lo mejor si tienen problemas para dormir, o nada más quieren relajarse y salirse un poco de la parte racional. Sería un sistema que se llama 4-7-8, y ese va a ser, igual lo pueden hacer acostados o sentados, no tiene tanta bronca. Y van a inhalar por la nariz en 4 segundos, 4 tiempos. 1, 2, 3, 4. Aguantan la respiración por 7 y sueltan por 8, ¿no? Entonces esto va a hacer que soltemos por más tiempo del que inhalamos, y eso va a hacer que nuestro sistema nervioso se relaje de manera natural. Y eso lo pueden repetir varias veces. Ok. Pues buenísimas técnicas, mi Roy. Sí, pues cuando quieran. Pues no sé si tú tengas alguna otra pregunta, Chavita, de este tema que a mí me parece muy interesante. Yo había ahí leído algunos datos de depresión de la Organización Mundial de la Salud, que estima que hoy en día al menos 322 millones de personas en el mundo la padecen, y que este número ha subido en un 18% más con respecto a la década anterior. Entonces es bien interesante lo que comenta Roy, bien interesante todo lo que nos viene a compartir. Seguimos dándole esta importancia a la salud mental en el Cultivando. Y no sé si tengas alguna otra duda, Chavita, o bien que Roy nos dé impresiones finales respecto del tema. Quizás decir que justo escuchando las estadísticas de que existe muchísima gente en este estado, pues decirle a nuestros escuchas y a muchas personas que hay que darnos cuenta de que no somos los únicos que estamos lidiando con ello, y pues
si no somos los únicos, si hay gente que se recupera, también ustedes pueden, ¿no? Eso. Buenísimo. Mi Roy, no sé si quieras dar alguna idea final en este tema. En realidad, un poco lo que venía comentando, una es todos sufrimos algún tipo de, pues no de patología, pero sí de malestar psíquico, es algo normal y creo que lo más importante es primero aceptar eso ya es un gran avance. Y aceptarnos humanos, y creo que a partir de eso podemos buscar ayuda y podemos sentirnos mejor sin pretender ser algo que no somos, ¿no? Oye, y si queremos buscar ayuda, ¿nos puedes pasar tus datos ahí en el Instagram, en el Facebook? ¿Cómo Sí. te encontramos, mi Roy? Claro que sí, les paso mi Facebook, es Roy Blázquez, ROY, B de bueno, LAZ. Q de queso UZ. Mi Instagram es Roy Blázquez, pero con doble Z al final. Okay. Y mi correo electrónico también es royblazquez@hotmail.com para lo que se les ofrezca. Perfecto, pues ya estamos. Oye, Roy, queríamos en cultivando que todos nuestros ideólogos nos recomienden, aparte de la rola que corta la sección, si escuchas algún podcast, recomendárnoslo. Pues mira, que hay dos podcasts que uno que ya llevo tiempo escuchando y otro que estoy empezando a escuchar, James. Uno se llama Psicología al Desnudo, que es de una chava que la verdad explica todo de manera como muy cotidiana, pero de manera clara. Me está gustando, chéquenlo. Okay. Y otro se llama Inefable, que es de un psicoanalista que se llama Juan Manuel Martínez, argentino. Okay. Ese está un poquito más clavado, pero si hay gente que nos escucha que le interesa como la parte teórica de la clínica psicoanalítica, también puede darle ahí un play. Súper, suena buenísimo. Oye, Roy, y ya para terminar, ponte la rola, ¿no? Bien, vamos a escuchar una que se llama Separation Anxiety, poniéndonos un poco psicológicos, de Faith No More. Es una canción del último disco de Faith No More. Súper, pues vámonos con la rola y nos vemos la próxima semana, ¿no, James? Nos vemos la próxima semana. Y pues bueno, ahora sí, muchísimas gracias, Roy, nuevamente, y gracias a todos por escucharnos. Y ya nos veremos en el Cultivando la Mente 4. Gracias, James. Gracias, Chava. Muchas gracias.